Leksyon 103, Lesson 103, Expressing Doubt and Denial with the Subjunctive o expresar duda y negación con el subjuntivo. Sa lesson na ito, tutukuyin natin kung paano ginagamit ang present subjunctive upang magpahayag ng duda, no, or doubt, at pagtatanggi or denial. Ito yung titik D, la letra D, doon sa acronym natin na WEIRDO, yung wishes, emotions, impersonal expressions, requests, recommendations, doubts, denials, at yung ohala. So, nasa D na tayo. Okay. So, alin-alin ba yung mga salita at mga action word or verb na nagtitrigger ng doubts and denials, no? So, karamihan sa mga pahayag na nag-aatas ng subjunctive ay ang negatibong anyo ng mga salitang karaniwang nagpapahayag ng uncertainty or ng certainty or kasiguraduhan, no? Yung negative. So, mga pandiwa ng duda at pagtatanggi, verbs of doubt and denial, ano-ano ba ito? Dudar que. So, magduda, to doubt. No? For example, dudo que él venga mañana. So again, nabuo yung venga. Ang formula natin, yo form, yo vengo. So yo go verb yan. Yo vengo, magiging, papalitan mo yung o, lalagyan mo ng a. Dudo que él venga mañana. Nagdududa ako na darating siya bukas. Okay? By the way, isingit ko lang, no? Sa subjunctive, kahit future yung action, no? Dun sa subjunctive part, walang future form ang subjunctive. Present pa rin yan. So pag-aaralan natin yan next time, no? Pero para lang alam niyo, no? Hindi siya magiging vendra o baabenir kapag subjunctive. Sa present subjunctive pa rin siya kahit future yung dating or future yung gusto mong sabihin na action na gagawin ng isa. Okay? Next, negar que. So to deny that, itanggi na. Ella niega que haya cometido un error. Yung haya cometido, yun yung past tense ng subjunctive. Pag-aaralan natin yung susunod. Huwag mo nang i-overthink. So gusto ko lang ibigay sa inyo yung isang example gamit yung niega. No creer que, for example, no creo que Juan tenga razón. Hindi ako naniniwala na tama si Juan. Yung tener razón ay maging tama, to be right. No? For example, Percy tiene razón. O tama ka, Percy. You are correct. Ayun, tener razón. Tener expression yan, no? So, no creo que Juan tenga razón. Hindi ako naniniwala na tama si Juan. No pensar que, for example, no pienso que ellos puedan terminar hoy. O hindi ko iniisip na pwede silang matapos ngayong araw or today. No estar seguro o segura, pag babae nagsasalita, de que. So again, estar seguro may de automatic bago yung que. No estar seguro o segura de que. No estoy seguro de que María sepa, from the verb saber, to know, la respuesta. Hindi ako sigurado na alam niya ang sagot o alam ni Maria ang sagot. No suponer que. So, suponer sa English, suppose, no? Diba? No supongo or assume, no? No supongo que todos estén de acuerdo, no? Estar de acuerdo ay mag-agree. No parecer que hindi magmukha or hindi tila na. So, for example, no parece que vaya a llover hoy. No comprender que. No comprendo que él quiera dejar, iwan, su trabajo. Ayun. Pakibasa nga, Moises, ang ating mga
Karaniwang trigger words at pandiwa at examples na rin. Sound check. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Dudar que. Magduda na. To doubt that. Dudo que él venga mañana. Dudo, hindi dudu. Dudo. 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 Okay, next. Negar que. Itanggi na. Itanggi na. To deny that. Ella niega que haya cometido un error. Next. No cree que. Hindi maniwala na. To not Kahit yung Spanish part na lang. believe. Baka Okay. nahihirapan ka eh. Yung Spanish verb at yung example. Okay. No creo que Juan tenga razón. Mhm. No, no pensar que. No pienso que ellos puedan terminar hoy. Mhm. No estar seguro. ¿A de qué? No estoy seguro de que María sepa la respuesta. Mhm. No, no suponer que. Mhm. No supongo que todos estén de acuerdo. Mhm. No parecer que. Mhm. No parece que vaya llevar, Llover. hoy. Llover. Llover. Umulan. Llover. Llover hoy. Mhm. Sige lang. No comprende que. No comprendo que él quiera dejar su trabajo. Mhm. Muy bien. Siguiente. Kanina, sinabi ko sa inyo, 'di ba, na kapag no, pag may no, no pienso que, no creo que, subjunctive. Pero pag positive, yung form, indicative yun. So for example, creer que. So pag gusto ko sabihin, naniniwala ako na tama si Juan, so hindi siya subjunctive. Okay? Magiging indicative siya kasi positive. Creo que Juan tiene razón, hindi tenga, tiene, kapag positive. No, pag dito lang sa mga verb na to, creer, pensar, estar seguro, suponer, parecer, comprender. Okay? Pienso que ellos pueden terminar hoy. Iniisip ko na pwede nilang matapos ngayong araw. Estoy seguro de que María sabe la respuesta, hindi sepa kasi obviously yung sinabi ko, estoy seguro, I am sure, no? Again, seguro is sure. Sa Tagalog kasi siguro is maybe, marahil, baka, 'di ba? Pero sa Spanish, seguro is to be sure, sigurado. Yun yung sa Spanish. Estoy seguro de que María sabe la respuesta. So magiging indicative siya. Suponer que, supongo que todos están de acuerdo. Sa palagay ko ay umaagree naman ang lahat. Parece que va a llover hoy. Tila uulan ngayon or mukhang uulan ngayong araw. Comprendo que él quiere dejar su trabajo. Okay? So again, pag walang no, ibig sabihin walang duda, walang denial, so magiging indicative siya. Janrel, pakibasa ang ating mga verbs at halimbawa in Spanish, por favor. Spanish verb expressions. Creer que, creo que Juan tiene razón. Pensar que, pienso que ellos pueden terminar hoy. Estar seguro, segura de que, estoy seguro de que María sabe la respuesta. Suponer que, supongo que todos están de acuerdo. Mhm. Pare- parecer que, parece que va a llover hoy. Comprender que, comprendo que él quiere dejar su trabajo. Genial. Muy bien. Ah,
ito mga kasama, pag-aralan ninyo ito mabuti, tandaan niyo siya. Kasi itong mga salitang ito, itong mga verb or expression na ito, very useful siya pag nagpapahayag tayo ng opinion. Ako, lagi ko siyang ginagamit almost on a daily basis. Kasi, for example, may gusto akong sabihing opinion. Creo que ella no puede venir hoy. O, no quiero que ella venga hoy. O, di ba? So, kumbaga, na-express ko yung opinion ko or kung agree or disagree ako sa isang bagay through these phrases. So, dapat i-add nyo to sa vocabulary ninyo, no? Yung creer que, pensar que, estar seguro de que, etc., etc. So again, indicative, pag positive siya, indicative yung verb. Creo que Juan tiene razón. Pero pag may no, ibig sabihin may doubt or denial, no creo que Juan tenga razón. ¿Ok? Pienso que ellos pueden venir. No pienso que ellos puedan venir. Estoy seguro de que María sabe la respuesta. No estoy seguro de que María sepa la respuesta. Supongo que él está en casa. No supongo que él esté en casa. Parece que va a llover. No parece que vaya a llover. So again, affirmative, indicative, negative, subjunctive. Pakibasa nga, Mark, ang ating mga pangungusap, por favor. Sound check. Sige, go ahead. Positive indicative tapos negative subjunctive. Mm. Creo que Juan tiene razón. No creo que Juan tenga razón. Pienso que ellos pueden venir. No pienso que ellos puedan venir. Estoy seguro que María sabe la respuesta. No estoy seguro que María sepa la respuesta. Supongo que él está en casa. No supongo que él esté en casa. Parece que va a llover. No parece que vaya a llover. Mark, meron ka naiisip na isang example ng positive at isang example ng negative? Gamit ang mga expression na yan, may naiisip kang example? Ah, subukan ko po. Sige. Ah, ah, So for example, parece bigyan kita ng example. Pienso que los hermanos pueden asistir hoy. No creo que la hermana María venga hoy. Ayun. So example yan, di ba? O ikaw, Mark, ano naisip mo? pienso que los hermanos para pala sa example mo. Isip po Ah, kanina. sige. Sige lang. Okay. Parece que ba wala akong maisip. Nako, dyan, siguro dadagdagan natin ng mga speaking exercises yung mga lesson natin. O, Wala ikaw, akong maisip na Percy, situation. Percy, example? May naisip kang example? Any example, any verb using creo que, pienso que, estoy seguro de que, supongo que, parece que. Try ko lang po, Brad Darcy, Sige. pero gaya rin ni Brad Mark, wala rin ako maisip. Yun Mhm. po, ano din po, okay po yung suggest nyo po na magdagdag po kayong speaking, Oh, parece que esta lección es fácil. Sige Oh, po. no parece que esta lección sea difícil. Oh, next. Oh, ikaw. Estoy seguro de que, ah, ano po yung, majority? La Mayorya po ba yun? mayoría, Ayun. Estoy seguro de que la mayoría, los hermanos de Iquilisco, pueden asistir Día de los Mayores.
Día de los Ah, Adultos Mayores. ayun, O de yan. los Po. Mayores. O, ano yung negative nun? Negative. Ah, no estoy seguro de que hermano Dennis ah, ah, pueda asistir. Yun po. Okay. A good example. Opo. Elmer, ikaw, gusto mo i-try? Isang positive, isang negative. Creo que hermano Moises, yung makapasa sa exam ba? Ano ba yun? Basta Creo kalimutan. que el hermano Moises, ah, anong susunod? Aprobar el examen, makapasa sa exam. Paano mo igagamitin yun? Creo que hermano Moises que aprobar el examen. Okay. Paano mo siya gagawing negative? No creo que el hermano Moises que creo que hermano Moises que No creo que el no creo que hermano hermano Moises Moises que aprove aprove el examen. apruebe. Apruebe el examen. Okay. Ano pala Ayan. yun, no? May Ayun. So, pagbabago. aprobar, magiging, di ba, aprueba, magiging apruebe. Pag subjunctive. Okay? Sige. Next, continue natin. Again, yung impersonal expressions na napag-aralan natin, yung I, so weirdo, of course, nag-express rin niya ng doubt or possibilities, no? So, under din siya nitong D sa weirdo, no? Kahit sa formang positibo, ang mga pahayag ng posibilidad at probability ay nagpapakita ng kawalan ng kasiguraduhan, kaya subjunctive din ang ginagamit. So, for example, es posible que, so, es posible que Juan llegue tarde. Es probable que ellos vengan mañana. Puede ser que María esté ocupada, busy. Es dudoso que, es dudoso que Pedro termine el trabajo hoy. Es imposible es imposible que ella sepa todo. Es improbable es improbable que ellos lleguen a tiempo, on time. No es verdad no es verdad que Ana tenga mucho dinero. No es cierto no es cierto que todos estén de acuerdo. No es seguro no es seguro que podamos viajar mañana. So yung mga impersonal expression, nagpapahayag rin yan ng duda. Okay? Ngayon, bigyan natin ng analysis ng comparison, no? Yung indicative at subjunctive para maunawaan natin yung pagkakaiba. So for example, for the verb creer, no, to believe, maniwala, or isipin. So indicative, creo que te va a gustar esta canción. Naniniwala akong magugustuhan mo ang kantang ito. So pag magiging negative siya, so magiging subjunctive, no creo que te vaya a gustar esta canción. Okay? Estar seguro, so indicative, estoy seguro de que él tiene mi número de teléfono. Pero pag subjunctive, may duda ka na, no estoy seguro de que él tenga mi número de teléfono. Or you can also say, dudo que él tenga mi número de teléfono. And of course, es cierto is totoo. So pag hindi totoo, may duda ka. Okay? So yung indicative, es cierto que el examen es mañana. O pag subjunctive siya, hindi totoo, no es cierto que el examen sea mañana. Sea kasi nilagyan mo na ng no. Ibig sabihin, sinasabi mo na hindi totoo, so meron ng pagtatanggi, so subjunctive na yun, sea mañana. Okay? ¿Entienden, hermanos? Sige nga, I'll give you 5 minutes. Sagutan natin ito. Ejercicio indicativo o subjuntivo. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo
entre paréntesis. Usa el presente de indicativo o el presente de subjuntivo según corresponda. Sige nga po, 1 to 10. Sagutan natin. I-analyze nyo muna kung subjunctive ba yan, kung indicative, and yung proper conjugation ng verb. Sige po. Pan comido. Muy fácil, Elmer. Madali lang ba? Halo-halo, nagbabanggaan sa Ah, isip mo eh. nagbabanggaan na ba? Hindi ko alam kung alin yung dadamputin eh. Parang nagkalat. Ganun ba? O sige nga, sagutan natin. O sige, number 1. Creo que María blank la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta, hermanos? Sabi? Sabe la respuesta. Muy Tama. bien, correcto. Sabe. Ayan, indicative yan. Next, number 2. Anong tamang sagot? No. Tengan? Tenga. Hmm? Tengan. Tengan. No Tengan. creo que ellos, plural, tengan suficiente tiempo para terminar el proyecto. Subjuntivo. Número 3. Llega. Llegue. Llega. Llega. Impersonal expression. Llegue. Es posible Juan llegue. Llegue. que Juan. Juan llegue tarde a la reunión. Llegue pala. Okay. Número 4. Estoy seguro de que mis amigos Podría. Pueden. 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 Muy Pueden. bien. 5. 5. Dudo que- Dudo que haya Diga. la verdad. Diga. Diga. Again, dudo, hindi dudu. Dudo. I-pronounce nyo maigi yung O. Dudo. Okay, dudo. Okay. Dudo. Yung D sa gitna, paano ko ba i-explain? Hindi siya hard D na parang Tagalog, no? Yung Dudo. duda. Medyo parang itatouch mo lang yung D. Hindi siya masyadong madiin na D. Dudo. Dudo. Hindi siya dudo. 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 Para Dudo. magtunog native ka. Tip ko yun, ha? Dudo. Dudo que Ana diga la verdad sobre lo que pasó. Pag nasa gitna yung D, wag mo masyadong i-D, yung madiin na D. Parang dadaplis lang. D. Dudo. Dudo. Okay, Dudo. dudo. Ayan. Dudo. Okay? Dudo. Sige. Next, number 6. Es cierto que Pedro estudie Estudia. todos los días Es para mejorar cierto. su Ano ba español. yung es cierto? Totoo po. Okay, so Ay, indicative ba yun or subjunctive? Indicative. Okay, so ang tamang sagot, Estudia. Estudie. estudia. Muy bien. Estudie. Oo. Pag sinabi kong no es cierto, nilagyan kong ng no, ibig sabihin hindi na siya totoo, dun magiging estudie. Okay? Pero ang tamang sagot, estudia. 7. No parece que los estudiantes Estén. estén parados Estén. para el examen. Ayun, kasi may no. No parece. Estén preparados. 8. Supongo que Carlos vive Vive. en Buenos Aires. Vive. Vive. Ayun, kasi Vive. walang no. Number 9. Probable que Probable que nosotros. nosotros tengamos. Es Tengamos. probable Muy bien. que Subjuntivo. nosotros tengamos. Tengamos que cambiar. Yung tener que, no? We have to change our plans, no? Okay? 10. No, es cierto. No es cierto que Laura quiera Quiera. trabajar los domingos. Quiera. Muy bien. Amy, pakibasa nga ang ating mga Quiera. pangungusap Quiera. with the correct answers, por favor.
creo que María sabe la respuesta correcta. Mhm. No creo que ellos tengan suficiente tiempo para terminar el proyecto. Es Mhm. posible que Juan llegue tarde a la reunión. Estoy seguro de que mis amigos pueden venir mañana. Mhm. Dudo que Ana diga la verdad sobre lo que pasó. Mhm. Es cierto que Pedro estudia todos los días para mejorar su español. Mhm. No parece que los estudiantes estén preparados para el examen. Supongo que Carlos vive en Buenos Aires. Mhm. Es probable que nosotros tengamos que cambiar nuestros planes. Mhm. No es cierto que Laura quiera trabajar los domingos. Mhm. Muy bien, genial. Gracias. Ok, gracias. Gracias a Dios. Next, karagdagang kaalaman at fact check, special cases and nuances. So, again, no, yung kaso ng double negative. So, kapag negar ke ay subjunctive, pero pag nilagyan mo ng no, hindi siya subjunctive, magiging indicative siya. Kasi yung negar, itanggi, to deny. Kasi negasyon, denial, di ba? So, ginagamitan natin, pag ginamitan natin ng negative or nilagyan natin ng no, yung negar, ibig sabihin hindi mo dinedenay, hindi mo tinatanggi, kaya magiging indicative siya. So, for example, subjunctive, el testigo niega que conozca al acusado, no? Itinatanggi ng saksi na kilala niya ang akusado. No niego que el problema es grave. So magiging es siya, hindi ko itinatanggi na malala ang problema. By the way, kung mapapansin ninyo, el testigo niega que conozca al acusado. Isa lang yung subject, di ba? Pero subjunctive pa rin. So pagdating sa doubts and denials, hindi nag-a-apply fully yung rule natin na dalawang subject. Kapag sa doubts and denials, okay? Yung mga negar, ayan. So el testigo niega que conozca. Okay? Pwede mo rin namang sabihin el testigo niega conocer o haber conocido, pero dito sa sentence na to, el testigo niega que conozca al acusado kasi kaya siya naulit kahit iisang subject lang pero subjunctive yung isa kasi parang sineseparate niya yung fact na hindi niya kilala yung akusado dun sa, kumbaga parang may emphasis, parang ganun. So parang hindi 100% or parang nakatagang rule yung dalawa yung subject. Merong mga exemptions. Again, sa lahat naman ng grammar rules, laging may exemption. No? Para lang, baka mamaya kasi malito kayo, bakit parang isa lang yung subject pero naging subjunctive yung conocer. Parang yung improbable, yung es probable, es recomendable que, kahit isa lang naman yung subject, nagiging subjunctive pa rin. So may mga ganong exemption, okay? Pero yung gusto kong ipakitang point dito is, kapag ginamit mo yung verb na negar, for example, at nilagyan mo ng no, so ibig sabihin nun, hindi ko itinatanggi, so magiging indicative yun kapag nilagyan mo ng no sa unahan. So I don't know si me expreso bien pero sana naintindihan niyo no. Pag nilagyan mo ng no yung negar sa unahan, ibig sabihin hindi mo na tinatanggi, magiging indicative na siya. Okay? Tapos yung eto, dito ako madalas nalilito dati. Kapag nagtatanong ka pero gamit mo yung creer at pensar. So for example, sa tingin mo kaya ay pupunta si Pedro sa pagtitipon or sa party? Dalawa ang pwedeng sagot dyan. Pwedeng subjunctive or pwedeng indicative. Depende sa porsyento kung gaano ka kasigurado o hindi sigurado. So for example, hindi ka talaga sure kung pupunta si Pedro sa fiesta, you can use subjunctive. ¿Crees que venga Pedro a la fiesta? Again, we are talking about tanong, question. Okay?
So, pwede mong gamitin yung subjunctive pag mas lamang yung duda ka or hindi ka talaga sure. Pero pag feeling mo more than 50% tingin mo naman na pupunta si Pedro sa party, you can use indicative. ¿Crees que viene Pedro a la fiesta? Okay? Nagagets niyo yun? So, merong subtle difference, no? Ito medyo advanced na to, no? Pero sa conversations natin, minsan, baka makarinig kayo ng isang native speaker, bakit indicative yung ginamit niya? Eh, subjunctive dapat, ganyan-ganyan. So, huwag kayong masyadong mag-overthink, no? Minsan, minsan ano lang, depende rin sa pananaw ng speaker, no? Kung medyo alanganin pa ba or hindi talaga siya sigurado or medyo mas sigurado na siya 90% parang ganun, okay? So, minsan doon nag-iiba kung subjunctive or indicative. Next, kapag ginamit mo yung mga pang-abay ng duda, so ano ba yung mga pang-abay ng duda? Yung maybe o perhaps sa English, ano-ano ba yan? Yung quizás, talvez, acaso, o a lo mejor, etc. O quizá, minsan yung quizá walang S, no? So ito, ang meaning niyan, marahil o baka. Kapag ginamit mo yung sa isang sentence, so for example, marahil uulan ngayong araw. Pwede mong gamitin yung subjunctive kapag hindi ka sure kung talagang uulan, no? For example, maaraw naman pero sabi sa weather forecast uulan daw today. So you can say tal vez llueva hoy. Pero pag nakita mo na talagang makulimlim na yung yung ulap, mas lamang na yung ebidensya na mukhang uulan na, makulimlim na eh. You can use indicative. Tal vez llueve hoy. Nagigets nyo, mga kasama? So, minsan may percentage yan eh. Ano ba mas lamang? Sure ka na ba? O medyo mas talagang tingin mo hindi ka pa sure? So, minsan doon nag-iiba kung subjunctive or indicative. Kasi dati nalilito ako, may mga nababasa akong sentence, ginagamitan nila ng quizás or acaso o talvez, pero subjunctive. Yung iba naman indicative. Bakit kaya magkaiba? So yung pala, depende sa perspective nung nagsasalita kung medyo sure na ba siya o talagang hindi pa siya sure. Nagigets niyo yun, mga kasama? So may mga ganong case, no? Depende kung gaano ka naka-sure o talagang hindi ka pa talaga sure. Nagigets mo, John Rel? Po, medyo sa umpisa po talaga katulad po nito, pinapakita niyo po yung subtle difference. Medyo nakakalito po talaga siya. Pero siguro awa tulong po ng Oo, Diyos. sa ano naman yan, hindi nyo naman yan basta-basta matatandaan. Kasi dito sa mga lesson natin, ano na eh, kumbaga ini-inject ko na ng mga advanced tips eh. Kasi kung makikinig kayo sa mga ibang lecturers, sa ibang mga nagtuturo ng Spanish, parang ano sila eh, very by the book, 'di ba? Sa akin kasi, nire-relate ko na rin yung mga nabasa ko ng mga advanced references, yung mga karanasan ko na rin sa pakikipag-usap. So yun, nire-relate ko na dito kaya ini-inject ko na bagamat nasa upper beginner pa lang tayo. So siguro pag hindi nyo pa magets, balikan nyo na lang kapag may mas experience na kayo sa pagsasalita, no? Pero may ganong mga cases na minsan nagdedepende rin talaga sa perception na nagsasalita kung subjunctive ba siya or indicative. Depende sa nararamdaman niya or sa pananaw niya. Okay? Okay. Sige, yun lang naman. Sige nga, meron ako paparinig sa inyong audio. Okay? Number your papers from 1 to 10. Isulat nyo lang uli Fill in the blanks do sa mapapakinggan ninyo. This is about a news article, okay, in Madrid. So yung asento niya ay Espanyol, Castellano, no, from Spain. Pakisulat muna 1 to 10 kung ano yung maririnig ninyo. Fill in the blanks. Okay? Escuchen con mucha atención. El Faro Digital. Sección de Sociedad. El ayuntamiento propone un nuevo parque, pero los vecinos dudan de su éxito. Madrid. El alcalde de la ciudad anunció ayer un ambicioso plan para construir un gran parque ecológico
en el centro histórico. El gobierno local quiere que la construcción empiece en junio y espera que el proyecto mejore la calidad del aire. Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones mixtas entre los residentes. Es necesario que las autoridades escuchen las preocupaciones de la comunidad antes de tomar una decisión final. Muchos vecinos están preocupados por el ruido y el tráfico. Me alegra que la ciudad piense en el medio ambiente, pero dudo que este proyecto sea la solución ideal para nuestro barrio, comentó María Torres, representante vecinal. Por su parte, el concejal de urbanismo insistió en que todo está bajo control. Es verdad que el proyecto es costoso, pero no creemos que los vecinos tengan motivos para preocuparse. Ojalá que la gente comprenda los beneficios a largo plazo. A pesar de las promesas del gobierno, no está claro que las obras comiencen este año, ya que varios grupos ecologistas exigen más estudios ambientales. Ako na? Isa pa? Opo. Oh, sige. El Faro Digital, Ayan, sige. sección de sociedad. El ayuntamiento propone un nuevo parque, pero los vecinos dudan de su éxito. Madrid. El alcalde de la ciudad anunció ayer un ambicioso plan para construir un gran parque ecológico en el centro histórico. El gobierno local quiere que la construcción empiece en junio y espera que el proyecto mejore la calidad del aire. Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones mixtas entre los residentes. Es necesario que las autoridades escuchen las preocupaciones de la comunidad antes de tomar una decisión final. Muchos vecinos están preocupados por el ruido y el tráfico. Me alegra que la ciudad piense en el medio ambiente, pero dudo que este proyecto sea la solución ideal para nuestro barrio, comentó María Torres, representante vecinal. Por su parte, el concejal de urbanismo insistió en que todo está bajo control. Es verdad que el proyecto es costoso, pero no creemos que los vecinos tengan motivos para preocuparse. Ojalá que la gente comprenda los beneficios a largo plazo. A pesar de las promesas del gobierno, no está claro que las obras comiencen este año, ya que varios grupos ecologistas exigen más estudios ambientales. Okay. Oh, sige. Number 1, anong tamang sagot? Empiece. Empiecen. Empiecen. Okay, Empiecen. sige. El Faro Digital. So yung Faro Lighthouse. So ito ay dyaryo. Okay? Newspaper. Seksyon de Sociedad. O seksyon ng lipunan, no? Yung ayuntamiento, ano ba yung ayuntamiento? Sino ba sa inyo nag-aral ng HECASI o Civica? Di ba? History yan. Ayuntamiento, City Council, di ba? O pamahalang lungsod. O, propone un nuevo parque, pero los vecinos dudan de su éxito. Madrid, el alcalde de la ciudad anunció ayer un ambicioso plan para construir un gran parque ecológico en el centro histórico. El gobierno local quiere que la construcción empiece, ¿ok? En junio y espera que el proyecto mejore la calidad del aire. Sin embargo, la proposal ha generado reacciones mixtas entre los residentes. Anong number 2? Es necesario. Es necesario que las autoridades Escuchen. escuchen las Escuchen. preocupaciones de la comunidad antes de tomar una decisión final. Muchos vecinos
Están preocupados Preocupados Están preocupados por el ruido y el tráfico. Number 5. Me alegra. Me Me alegra. alegra Me alegra que la ciudad piense en el medio ambiente. El medio ambiente ano ba yung medio ambiente? Environment, di ba? Okay. Pero, number 6, dudo dudo que dudo que Dudo. este proyecto sea la Dudo. solución ideal para nuestro Dudo. barrio, comentó María Torres, representante vecinal. Por su parte, el concejal de urbanismo, number 7, Insistió. insistió, Ujú. Insistió. Insistió en que, so yung concejal, alam niyo naman yung concejal, insistió en que todo está bajo control. Es verdad que el proyecto es costoso, mahal, pero, ano yung number 8? Queremos. No creemos. No creemos. creemos No creemos que los Bien. vecinos tengan motivos para preocuparse, mag-worry. Number 9, Ojalá. Ojalá. ojalá que la gente comprenda los beneficios a largo plazo. A pesar de las promesas del gobierno, no está claro que las obras comiencen este año, ya que varios grupos ecologistas, number 10, Exigen. exigen, from the verb exigir, más estudios ambientales. Okay? O, sige nga, Percy, pakibasa nga ang ating notisya, por favor. El Faro Digital, sección de sociedad. El ayuntamiento. Si Christian lang pala nagbabasa. O, basahin mo na, Christian. Ikaw na. Ay. Ang Sige, hirap sige, ako. ikaw na, Christian. Sige po. El Faro Digital, sección de sociedad. El ayuntamiento propone un nuevo parque, pero los vecinos dudan de su éxito. Éxito. Mga kasama, pakibasa yan na kasi meron pa tayong exam. Basahin nyo uli itong intindihin nyo naman yung article. Sige, Christian. Continue, por favor. Pero los vecinos dudan de su éxito. Madrid. El alcalde de la ciudad anunció ayer. Anunció ayer. Hindi ayer. Ayer. Un ambicioso plan para construir un gran parque ecológico en el centro histórico. El gobierno local quiere que la construcción empiece en junio y espera que el proyecto mejore la calidad del aire. Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones mixtas Generado. May H sound yun, ha? Okay. Generado reacciones mixtas entre los residentes. Es necesario que las autoridades escuchen las preocupaciones de la comunidad antes de tomar una decisión final. Muchos vecinos están preocupados por el ruido y el tráfico. Me alegra que la ciudad piense en el medio ambiente, pero dudo que este proyecto sea la solución ideal para nuestro barrio. Comentó María Torres, representante vecinal. Por su parte, el concejal de urbanismo insistió en que todo está bajo control. Es verdad que el proyecto es costoso, pero no creemos que los vecinos tengan motivos para preocuparse. Ojalá que la gente comprenda
los beneficios a largo plazo. A pesar de las promesas del gobierno, no está claro que las obras comiencen este año, ya que varios grupos ecologistas exigen más estudios ambientales. Muy bien. O sige, lahat kayo, number your papers from 1 to 7. Okay, 1 to 7. Meron tayong exam, multiple choice. Hindi nyo sasabihin sa mic kung ano yung sagot ninyo. Babasahin ko yung mga tanong at choices. Lagay nyo lang yung answer nyo kung A, B, C, or D. Tapos mamaya, bilangin natin kung ilan yung tama nyong sagot. Okay? Nabasa nyo na ba yung article? Naintindihan nyo naman. Sige, number 1 to 7. Walang sasagot Sagutan nyo lang ng tahimik sa papel kung ano yung sagot ninyo. Gusto ko lang makita yung kung naintindihan ninyo yung article. Okay? Kung naintindihan nyo na siya. Okay? Yung kakayahan ninyong umintindi ng news article. Okay? 1 to 7. Elige la respuesta correcta. Number 1. Isusulat lang wag sasabihin sa mic. Number 1. ¿Qué proyecto anunció el alcalde de la ciudad? A. La construcción de un centro comercial en el centro histórico. B. Un plan para construir un gran parque ecológico. C. Un nuevo sistema de transporte público para reducir el tráfico. O D. La remodelación de las casas del barrio histórico. Número 2. ¿Cuándo quiere el gobierno local que empiece la construcción del parque? A. En mayo. B. En junio. C. En diciembre. D. El próximo año. O escriban su respuesta, ¿no?, en su hojita de papel, por favor. Número 3. Según el artículo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos? A. El costo de las entradas y los horarios del parque. B. La falta de árboles y la contaminación del agua. C. El ruido atrayente y el aumento del tráfico. O D. La seguridad nocturna y la falta de alumbrado. Next, number 4, número 4. ¿Qué opina María Torres sobre la propuesta del ayuntamiento? A. Piensa que es una idea terrible y que no debería hacerse nada. B. Se alegra de que se piense en el medio ambiente, pero duda que sea la solución ideal. C. Cree que el parque se construirá demasiado rápido sin permiso. D. Está totalmente de acuerdo y apoya el proyecto sin reservas. Número 5. ¿Qué argumento utiliza el concejal de urbanismo para defender el proyecto? A. Afirma que el parque será completamente gratis para todos. B. Dice que no es un proyecto costoso y se terminará rápidamente. C. Reconoce que es costoso, pero insiste en que no hay motivo para preocuparse. O D. Asegura que los grupos ecologistas ya aprobaron la obra. 6. ¿Por qué no está claro que las obras comiencen este año? A. Porque el alcalde decidió cancelar el proyecto por falta de dinero. B. Porque los vecinos bloquearon las calles del centro histórico. C. Porque varios grupos ecologistas exigen más estudios ambientales. O D. Porque el concejal de urbanismo renunció a su cargo. 7. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno local al construir este parque? A. Atraer a más turistas internacionales a la ciudad. B. Mejorar la calidad del aire.
C. Crear puestos de trabajo para los residentes del barrio. O D. Recaudar fondos mediante impuestos comunitarios. Alam ko po na hindi nyo naintindihan lahat ng mga salita. Gusto ko lang gusto ko lang, kumbaga, medyo ini-immerse ko na kayo, no, sa vocabulary. So, it's normal na hindi nyo maintindihan yung ibang mga word dyan, no? So, kunin nyo yung context clues. Siyempre, may mga words na naman kayo na naintindihan. Kunin nyo yung clue, yung context clue, no? O sige, tingnan natin yung tamang sagot. Number 1, anong tamang sagot? B. Letra B. Un plan para construir un gran parque ecológico. Muy bien. Un plan para construir un gran parque ecológico. Okay. Número 2. B. La letra B. B. En junio. En junio. Muy bien. Número 3. La letra C. El C. ruido C. atrayente. La letra C. Atrayente el aumento del tráfico. El ruido y el tráfico. Ok. 4. La letra B. B. Se alegra de que se piense en el medio ambiente, pero duda que sea la solución ideal. Correcto. Muy bien. 5. La D. letra B. D. Asegura que los grupos ecologistas ya aprobaron la obra. ¿Estás seguro? Sí. La letra B. C. Yun lang. Lahat A to D. Parang lang, A, B, C, D. Ang tamang sagot, C. Letra C. Okay, mamaya basahin natin ng buo, papaliwanag natin. 6. ¿Por qué no está claro que las obras están? La letra C. C. Porque Muy varios bien. grupos ecologistas exigen más estudios ambientales. Okay. Next, 7. B. B. Mejorar la calidad del Mejorar aire. la calidad del aire. Yun. So, ganito ang exam sa DELE. May ganito mga exam, multiple choice. Okay? May paparinig silang audio sa inyo, or may papabasa sila sa inyong article, no? Tapos, ganito ang exam. Kaya para may idea na kayo, no? Sa mga gustong mag-advance sa language learning. So, sige, basahin natin, ha? El ayuntamiento propone un nuevo parque. So yung city council, no? Nagmungkahi ang pamahalaang lungsod ng bagong parke, no? New park. Pero los vecinos dudan de su éxito. Ano ba yung vecinos? Kapitbahay. Or dito sa case na to, residents. Okay? Residents. Oo. Neighborhood. Ayun. Duda. Duda de su éxito. Nagdududa sa tagumpay. Éxito is Tagumpay. success, diba? Tagumpay nito. Ayun. So, ang alcalde de la ciudad, alcalde, no? Alcalde ng lungsod. Mayor yun, di ba? Anuncio ayer in-announce kahapon, ayer, un ambisyoso plan. Ambitious plan, no? Ambisyosong plano para construir, so to construct, magtayo, un gran parque ecológico en el centro histórico. Isang malaking ecological park sa makasaysayang sentro ng lungsod. Yun. El gobierno local, the local government, quiere que la construcción empiece en junio, okay, magsimula daw sa June, y espera que el proyecto mejore to improve la calidad del aire, the quality of hangin or air.
Sin embargo, however, gayunpaman, so yung sin embargo, pag meron kang iko-kontra dun sa una mong sinabi, sin embargo, gayunpaman, however, la propuesta, no, ang panukala, la propuesta ha generado, generar is to generate, no, magkaroon ng magkakaibang reaksyon, reacciones mixtas, so yung mixto, mixta, mixto, mixtos, mixtas, no, entre los residentes. Es necesario que las autoridades escuchen las preocupaciones de la comunidad. So mahalaga na marinig ng mga authority yung worries, alalahanin ng community antes de tomar una desisyon final. So pag mag-decide, tomar una desisyon, no? To make a decision antes de tomar una decisión final. Muchos vecinos, no, están preocupados, nagwo-worry por el ruido, ingay, noise, y el tráfico. Tapos sabi ni Maria Torres, no, representante vecinal o kinatawan ng mga residente, anong sabi ni Maria Torres? Me alegra que la ciudad piense en el medio ambiente. Natutuwa ako na iniisip ng lungsod ang kapaligiran, no? Pero nagdududa ako na ang proyektong ito ang pinakamainam na solusyon para sa aming lugar. Ayun. Tapos, after nun, por su parte, samantala, iginiit ng konsehal, no, el konsehal de urbanismo insistió en que todo está bajo control. Estar bajo control ay under control, no? Controlado. Okay? Estar bajo control. Es verdad que el proyecto es costoso. So, totoo na mahal ang project. Costoso is another term for caro. Costoso, mahal. Pero no creemos que los vecinos tengan motivos para preocuparse. Pero naniniwala kami na walang dahilan para sa mga residente na mag-alala. Ojalá que la gente comprenda, sana ay maunawaan ng mga tao ang benefits long term, a largo plazo. So a largo plazo, long term, a corto plazo, short term, no? A pesar de las promesas del gobierno, sa kabila ng mga pangako, so a pesar de, in spite of, sa kabila ng mga promesa o pangako ng gobyerno, no está claro, hindi malinaw, que las obras comiencen este año, kung magsisimula ba ang mga project ngayong taon, ya que varios, dahil humihingi ang ilang grupong pangkalikasan ng karagdagang pag-aaral tungkol sa epekto nito sa kapaligiran. Nagets nyo na? Mark, ¿qué piensas sobre este artículo? Pienso sobre este artículo que es artículo para sobre es como inquietudes de la situación de un barrio sobre cómo mejorar el barrio y inquietudes de los vecinos también. ¿Qué más? Exactamente, porque muchos vecinos están preocupados por cuáles son las cosas por las que los vecinos están Los preocupados. ruidos, el tráfico están Exactamente. preocupados sobre. Y también, eso es todo. Sí. ¿Usted cree que todo estará bajo control? Sí, sobre el artículo dice que la situación está bajo de control. ¿Quién dijo esa frase? Que todo está bajo control.
María Torres, representante vecinal, dijo Mm. eso. No creo que María Torres diga esa frase. Creo que es el concejal de urbanismo. Ah, sí, perdón, sí, Ok. me Oh, muy equivoqué. bien. Buena observación. Ayun. ¿Entiende, Elmer? Kaya ba? Ayun, pwede rin, siguro gagawin natin mga exercise yung ganito eh. Ipapabasa tayo, papanood tayo, then tatanungin na namin yung mga opinion ninyo para ma-practice na yung speaking. Ano sa tingin mo? ¿Qué piensas, Elmer, Pienso sobre esta que propuesta? información es muy útil Ajá. para los estudiantes Mhm. y hindi ko na hindi ko na ma-relate Hindi, sa para una los lang yan. Sa una residentes talaga mahirap. Ah, del okay. barrio sobre el tema. Muy bien. Mhm. Okay. So any questions mga kasama? So review nyo na lang no yung audio, yung ito basahin nyo lang. Ayan. For sure marami kayong na-imbak na bagong vocabulary. No? Tapos siguro dadalasan pa natin yung mga ganitong exercise no para ma-practice rin natin yung speaking, writing, reading and listening. Any questions mga kasama? Dudas? Preguntas? Todo está claro?